Mi nombre es José Ramos Sánchez y ahora vamos a hablar de las estrategias que se usaron para la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, se utilizaron distintas estrategias de ataques. Los primeros años, el ejército alemán puso en práctica el Blitzkrieg, o guerra relámpago, ataques muy rápidos en puntos estratégicos para ganar terreno y conquistar territorio enemigo. Esta estrategia había servido en el pasado, pero a principios del siglo XX había quedado desfasada. Otra estrategia fue la guerra submarina. La guerra submarina tuvo sus inicios en la Guerra Civil estadounidense, en la década de 1860. La guerra naval sufre varios e importantes cambios. La guerra submarina es una de las tres áreas operacionales de la guerra naval. La guerra submarina a su vez comprende la guerra submarina de ataque, las actividades antisubmarinos, la guerra de minas y las contramedidas para minas. Cada tipo posee elementos y estrategias especializadas que explotan las ventajas tácticas propias e inherentes del tipo. El CSSH-L. Hunley fue el primer submarino que hundió una nave enemiga durante el combate. La guerra submarina moderna consiste en gran medida de submarinos nucleares y diésel que están equipados con armamentos, tales como torpedos, misiles o armas nucleares, y un avanzado equipamiento de medición para atacar a otros submarinos, naves u objetivos en tierra firme. Los submarinos también son utilizados para tareas de reconocimiento y desembarco de tropas especiales y disuasión. En algunas armadas pueden ser utilizados para observar a las fuerzas de tareas. La efectividad de la guerra submarina depende en parte de las acciones antisubmarinas que se utilicen en su contra. La guerra submarina durante la Primera Guerra Mundial fue una lucha entre los U-boats alemanes y los convoyes de suministros por el Atlántico con el destino del Reino Unido. Los submarinos británicos y aliados realizaron un amplio espectro de operaciones en el Mar Báltico, Mar del Norte, Océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar Negro. Solo unas pocas acciones tuvieron lugar fuera del Atlántico Norte. Los ataques de los submarinos alemanes a los mercantes aliados dieron a los norteamericanos una razón directa para entrar en la guerra en abril de 1917, lo que cautivó a muchas de las empresas industriales, por ejemplo, el trigo, el arroz, el café, etc. Guerra aérea. La aviación en la Primera Guerra Mundial permitió el desarrollo de mayor parte de conceptos de la guerra aérea, que serían utilizados hasta en la Guerra de Vietnam. Casi después de su invención, las aeronaves fueron puestas al servicio militar. Así, la Primera Guerra Mundial fue la primera donde se usaron aviones en misiones de ataques, defensa y reconocimiento. En curso de la guerra, se desarrollaron cámaras fotográficas que tomaron la base del reconocimiento aéreo de imágenes. Asimismo, se utilizaron aeronaves para lanzar bombas y propaganda en ciudades enemigas. Trincheras. La guerra de trincheras o la guerra de fuertes surgió a partir de una revolución en las armas de fuego. Se dieron periodos de guerra de trincheras en la Guerra de Sucesión, de 1861 al 1865, y en la Guerra Ruso-Japonesa, de 1904 y 1905. Pero luego llegó su punto máximo de brutalidad y mortalidad en frente occidental de la Primera Guerra Mundial. En el 1914 y 1918 alcanzaban una profundidad entre 1 y 2 metros y se conectaban. Aunque la tecnología y los ejércitos de reclutas habían cambiado drásticamente la naturaleza de la guerra, la mayoría de los ejércitos todavía no se habían dado cuenta de las implicaciones de los cambios. Al comienzo de la Guerra Mundial, la mayoría de los ejércitos se prepararon para una breve guerra, con tácticas y estrategias similares a las usadas en tiempos de Napoleón. Sin embargo, en cuanto empezó la guerra, los alemanes y los aliados, principalmente los franceses y los británicos, pronto percibieron que con las armas modernas, cualquier lugar podía ser fácilmente definido por un puñado de hombres de infantería. Cómo atacar frontalmente se suponía una cantidad de baja inaceptable. Tras la batalla del Marne en septiembre de 1914, se intentaron una serie de flanqueos y la implicación
de las líneas de defensa y fue lo que se conoció como la carrera al mar. Los dos bandos cavaron lo que esencialmente era un par de trincheras, desde la frontera suiza hasta el sur del Mar del Norte, en la costa de Bélgica. La evolución de las armas en la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1918 reflejó una tendencia hacia el industrialismo y la aplicación de métodos de producción en masa de armas y la tecnología bélica en general. Esta tendencia antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra de Secesión y continúa a través de muchos conflictos menores en los que soldados y estrategas probaron nuevas armas, como la ametralladora, que apareció como arma decisiva durante la Primera Guerra Mundial. Las armas de la Primera Guerra Mundial consistían en tipos estandarizados y mejorados a lo largo del periodo procedente, junto con algunos recientemente desarrollados en esa época, usando tecnología innovadora y un número considerable de armas improvisadas, usadas en la guerra de trincheras. La tecnología militar del momento incluía importantes innovaciones en granadas, gas de veneno y artillería, junto con armas esencialmente nuevas como el submarino, el avión de combate y el ataque. Se podría definir a los primeros años de la guerra como el choque entre la tecnología del siglo XX con la ciencia militar del siglo XIX, creando batallas ineficaces y con enormes bajas en ambos lados. En tierra, solo en el último año de la guerra, los ejércitos lograron dar pasos efectivos para revolucionar asuntos de mando y control y tácticas para adaptar el campo de batalla moderno, comenzando a aprovechar la miríada de nuevas tecnologías para propósitos militares de armas.